Hola, este es el quinto video de programación básica. Vamos a generar un algoritmo de números aleatorios. Simulando un dado, vamos a aplicar ciclos y una función. Además, al final del video te mostraré algunos datos importantes como el uso de simbología para poder conformar un diagrama de flujo. Un número aleatorio es aquel que se obtiene por azar, sin seguir un patrón definido, y en el que cada posible resultado tiene la misma probabilidad de ocurrir. En otras palabras, es un valor generado de manera impredecible, independiente y que no puede anticiparse con certeza. Los números aleatorios tienen características principales, son las siguientes, que es impredecible, no se puede saber de antemano qué número saldrá. La segunda característica es la igualdad de probabilidad, que significa que todos los números posibles tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Y la tercera es la independencia, que significa que la aparición de un número no depende de los números anteriores. ¿Cuál elijo? Sí, el 3. Ahora vamos a aplicar el algoritmo en la herramienta Saint. Si no lo tienes instalado, en mis videos podrás encontrar una breve guía para poderlo descargar e instalar. Vamos a abrir Saint. El primer paso va a ser darle un nombre al algoritmo. Vamos a escribir número azar. Vamos a ocupar una variable. La vamos a definir con el nombre número de azar como entero. Ahora, número de azar lo vamos a igualar a la función aleatorio. Aquí tenemos que especificarle a Saint cuál es el número inicial y el número máximo. En este caso, vamos a iniciar con el número 1 y vamos a terminar en el número 9. Y vamos a escribir en pantalla el valor que va a ser asignado por parte de aleatorio a la variable número azar. Vamos a ejecutarlo. Entre el 1 y el 9 escogió el número 7. Vamos a tocar el número reiniciar. Aleatoriamente escogió el 5. En este caso el 4. El 5 nuevo. El 8. El 2. El 8 nuevo. El 9. Como puede ver, el número es impredecible y no depende de los números anteriores, aplicando las tres características que vimos anteriormente. Por favor, haz una pausa y dale me gusta, suscríbete al canal. Bueno, aprovechando el conocimiento que acabamos de obtener con el uso de un número aleatorio, vamos a hacer unos dados. Vamos a cambiarle aquí el nombre al algoritmo y le vamos a poner algoritmo dados. Y vamos a hacer algo diferente esta vez. Vamos a desplazar el algoritmo un poco más abajo. ¿Por qué razón? Porque vamos a poner un comentario. En esta sección van a ir adjuntas las funciones. Y en este lado el principal. Entonces, dentro de un rato vamos a colocar una función acá. Vamos primero a definir las variables. En este caso vamos a tener tres variables. Vamos a definir la primera. Igual que la anterior, vamos a utilizar número azar. Recordando que vamos a tener una variable afín a la función.
Siempre es bueno colocar un comentario al lado de las variables para que cuando uno referencie luego el algoritmo tenga una idea de para qué se utilizaba. Luego la variable continuar, esta la vamos a definir como lógica y va a tener una función específica. La utilizaremos en un ciclo. Y la variable opción. Esto va a servir para respuesta de una pregunta. Muy bien. Ahora sí. Vamos a darle valor a la variable continuar. Le vamos a dar el valor verdadero porque recordemos que era una variable lógica. En el primer video de esta serie de cursos habíamos hablado que las variables booleanas iban a tener dos tipos de valor, falso y verdadero. Entonces vamos a asignarle a esta variable el valor verdadero. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer un ciclo. Este ciclo se va a ejecutar mientras la variable tenga el valor verdadero. Vamos a utilizar el ciclo repetir, pero tiene que ser repetir mientras la variable continuar sea igual a. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a poner la expresión. Continuar sea igual a verdadero. Y en este sitio vamos a colocar las instrucciones. Y ahora vamos a hacer el diseño de la función. A la función la vamos a llamar dado. Entonces nos vamos a la parte superior donde hemos indicado que vamos a hacer el registro de las funciones. Entonces aquí ponemos función. Así es como se trabaja en C. Hay en otros lenguajes, ¿verdad? Se coloca otro tipo de comando, void, etcétera, ¿verdad? Se registra diferente, pero en este caso es función. Le ponemos el nombre, en este caso le vamos a poner nombre dado, vamos a poner en mayúscula. Aquí es importante en esta herramienta utilizar eso, respetar mayúsculas y minúsculas. Luego nos vamos a recibir un número. Aquí podemos poner cualquier nombre. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Una variable, un número, y ese número lo va a procesar. Vamos a continuar acá, vamos a cerrar la variable se cierra con fin de función, listo. Ahora vamos a mandar el número, mandar el número que vamos a utilizar como aleatorio. Vamos a mandar el valor de número azar. Listo. Número azar va a recibir la información de la función aleatorio. Entonces vamos a colocarlo. Azar es igual a aleatorio. El dado tiene del 1 al 6. Entonces eso se lo vamos a indicar. Máximo 6, mínimo 1. Listo. Cada vez que pase por acá el ciclo, que se reinicie, va a validar que continuar se vuelva verdadero, va a limpiar la pantalla, va a generar un número al azar, cual sea, entre el 1 y el 6, y luego va a llamar a la función dado asignándole el número azar. Posteriormente
se va a dirigir acá el algoritmo, va a recibir el número que estamos indicando acá, número azar, y se lo va a colocar a la variable temporal número. Vamos a hacer que escriba el número para poderlo ver en pantalla. Listo. Por ejemplo, si recibimos el número 1, sería muy interesante que el algoritmo también gráficamente, por decirlo así, nos exhiba, aparte del número, los circulitos que tiene el dado. Entonces vamos a utilizar una condicional. Esta condicional no es el sí entonces, esta condicional es según, que nos va a permitir un poco más de flexibilidad al poner las opciones. Quizás si ponemos sí entonces nos puede servir, pero se va a hacer un poco complicada la lectura. Según hacer nos va a permitir tener una forma más fluida para colocar las opciones. Entonces vamos a colocar aquí la variable número, y vamos a colocar las opciones que va a recibir, o bueno, que vamos a procesar: 1, 2, etcétera. Vamos a seguir colocando las otras opciones hasta el número 6. Aquí de otro modo, esos son como las opciones. ¿Qué pasa si recibimos cualquier otra cantidad o cifra? Se procesaría en esa secuencia. En este caso no vamos a colocar nada, porque no vamos a procesar absolutamente nada. Vamos a hacer como una simulación de los circulitos del dado. Entonces vamos a colocar escribir. Vamos a darle unos cuantos espacios. Vamos a colocar 3 veces. Y aquí en el centro le vamos a colocar algo lo más parecido a un círculo, que es el asterisco. Vamos a hacer la secuencia segunda, lo mismo, pero en este caso vamos a colocar los asteriscos así. De esta forma, cada vez que entre un número lo va a validar y va a presentarnos en forma de caracteres el número que generó la función aleatoria. Vamos a ver. Eso es una guía, ¿verdad? Tal vez ustedes puedan utilizar otro carácter. Lo voy a exhibir tal cual. Listo. Ahora sí, una vez hecho esto, nos vamos a dirigir al final del ciclo y vamos a poner una pregunta. La pregunta es si desea tirar de nuevo los dados. Aquí tenemos varias formas de poder trabajarlo. Lo vamos a hacer de una forma fácil. ¿Deseas tirar el dado de nuevo? Ponemos la pregunta. Y vamos a poner las opciones. Sí. Para continuar. Vamos a decirle que lea la opción, que reciba la opción por medio del teclado. Y ahora vamos a hacer uso de la condicional sí y entonces. También podríamos utilizar la condicional según.
Vamos a hacer primero con sí entonces y después con la condicional según, para que vean el uso de ambas. Si opción es igual a S mayúscula o opción es igual a S minúscula, entonces le vamos a decir que continuar sigue siendo verdadero. Entonces la próxima vez va a tirar los dados. Bueno, el dado. Ahora bien, si no, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Si no es sí, tiene que ser la N de negación. Se lo vamos a indicar. Colocamos de nuevo la expresión. Pero esta vez no vamos a utilizar el si no. La N mayúscula y vamos a colocar la N minúscula. Y ahora sí, continuar será igual a falso. Con esa condición el ciclo se va a cerrar y va a terminar el algoritmo. Listo. Vamos a probarlo. Aquí vamos a valernos de esta opción. Vamos a comenzar para que vean paso a paso cómo se utiliza cómo se ejecuta el algoritmo. Vamos a comenzar. Aquí define las variables, le asigna el valor a continuar, limpia la pantalla, asigna el número de azar, en este caso le doy el 3 y va a escribir la expresión, no sé, gráfica por decirlo así, en la pantalla. Caemos aquí en la lectura del teclado y vamos a indicarle qué opción. Vamos a decirle que sí. Entonces continuar es igual a verdadero. Va a seguir con el ciclo, va a borrar la pantalla, asigna un número aleatorio, lo escribe, en este caso es el 1, y la condicional 1 ya se expresa acá con un asterisco. ¿Desea tirar el dado nuevo? Le vamos a decir que no. Se tiene que salir del ciclo. Por favor, haz una pausa y dale me gusta, suscríbete al canal. Saint tiene una funcionalidad que es el dibujo de diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una expresión gráfica de un algoritmo. Vamos a utilizarla. En este caso vamos a volver de forma comentario esta condicional para evitar confusión. Igual vamos a compararlas en el dibujo del diagrama de flujo para que ustedes noten la diferencia. Vamos a escoger primero el algoritmo principal. Todo algoritmo inicia con este símbolo. Este es el símbolo de inicio. También pueden observar que es el final. Todo algoritmo tiene inicio y final. La simbología tiene un significado. En este caso, las definiciones de las variables se acostumbra dibujar un rectángulo y dentro de ese rectángulo se coloca, por ejemplo, la definición de las variables. Como ya tenemos conocido, la variable número azar, continuar y opción. Tenemos estos rombos
todos estos rombos significa que hay una condición que cumplir. En Sein, el color del rombo morado o lila, no sé, morado lo veo, corresponde a un ciclo. El ciclo se expresa así: se pone una línea donde él se repite. ¿Qué significa esto? Que cuando continuar sea verdadero, ejecuta secuencialmente todo, llega al final del ciclo, se devuelve, valida la condición de que continuar sea verdadero y vuelve a ejecutar. Posteriormente, aquí hay procesos. Está el proceso de limpiar pantalla, la asignación del valor aleatorio hacia la variable número azar y luego el llamado a la función. Luego la pregunta: si desea tirar el dado, y la inserción de la opción por medio del comando leer. Como pueden ver, cuando uno escribe o utiliza el comando escribir, hay una flechita apuntando hacia arriba, como hacia afuera. Eso significa que estamos expresando o enviando información hacia el usuario final. Y cuando la flecha apunta hacia adentro de la figura, es que vamos a recibir información de un periférico. Puede ser de un teclado, de un mouse, de cualquier elemento externo. Por eso apunta hacia adentro, va a recibir ese valor. Este otro símbolo, este es el símbolo de la condicional. Esta condicional tiene falso y verdadero. Si opción es igual a S mayúscula o S minúscula, bueno, aquí no se ve toda la información, pero ya la conocemos. Igual en la parte inferior izquierda ustedes pueden ver la información que corresponde a la condicional. Si la condicional es verdadera, entonces toma esta ruta. Pero si la condición es falsa, toma esta ruta. Cuando dice que es falsa, cuando no cumple esta opción. Continuar, se le asigna el valor falso y se sale del algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando continuar continúa con el ciclo y llega a ser valorado, acá, le va a decir continuar es igual a falso. Entonces va a seguir esta ruta, la ruta de la F de falso, y va a llegar hasta el final del algoritmo. Esto que vemos aquí son comentarios. Como transformamos la condición según a comentarios, así es como se expresa, con una línea punteada. No tiene valor realmente en la ejecución. Sein nos permite hacer la ejecución del algoritmo observando el diagrama de flujo. Vamos a hacerlo. Presionamos el botón verde. Ahora sí, le vamos a digitar, en este caso una S. Como pueden ver, se desempeña de la misma forma. Podemos cerrarlo con una X y volvemos al algoritmo escrito. Vamos a quitar esta condición, pero esta vez la vamos a quitar sin, vamos a borrarla para que no nos cause confusión. Vamos a quitarle los caracteres que corresponden al comentario para que se active. Y vamos a ver el diagrama de flujo. Como les menciono, en condiciones favorables, la opción según tiene una forma de expresarse muy ordenada.
Entonces, como pueden ver acá, es como más agradable y más entendible, ¿verdad? Y poder ver las múltiples opciones. Es lo mismo, una vez que el algoritmo llega a la pregunta si continuar es igual a verdadero, le dice que sí, entonces comienza a ejecutar secuencialmente todas las opciones. Escribe en pantalla, ¿deseas tirar el dado? El usuario final coloca la opción y luego le evalúa en la condición. Si le puso sí, entonces es la S mayúscula, le asigna valor de continuar es igual a verdadero. Aquí ven la flecha apuntando continuar, se le asigna el valor verdadero, llega a este sitio y baja y se devuelve al ciclo. Evalúa si continuar es verdadero, entonces vuelve a continuar haciendo todo el proceso. Y ahora sí, si el usuario final le dice que la opción es n minúscula, se evalúa, se detiene en este punto, le asigna a continuar el valor falso, se devuelve al inicio del ciclo y como el valor es falso, ya no va a continuar la secuencia hacia abajo, sino se dirigirá por el camino derecho, que es el camino de falso, que no cumple esta condición. Seguimos la línea y llegamos al final del algoritmo. Vamos a ver el diagrama de la función. Como sabemos, la función recibe un número, lo escribe en la pantalla, por eso la flecha apunta hacia arriba, entra a una condicional según y dependiendo del número que se ingresó, así va a expresar en la pantalla los caracteres. Una vez terminada la secuencia, finaliza la función y se devuelve al algoritmo principal. Ahora vamos a definir una variable. Vamos a recibir un valor desde el teclado y ese valor se va a escribir en la pantalla. Entonces borramos esto, ya no lo vamos a ocupar. Ahora nos vamos a traer este rectángulo con el cual vamos a poder definir la variable. En este caso colocamos definir, la variable la vamos a llamar palabra como carácter. Vamos a recibir del teclado, por eso vamos a escoger esta figura con la flecha hacia adentro, la variable palabra. Palabra. Y acá vamos a presentar el valor recibido por el teclado de la variable palabra. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar hola mundo, cara feliz, y nos lo presenta en pantalla. Igual nos podemos ir a la parte escrita y podemos ejecutarlo paso a paso. Vamos a darle comenzar, definir la variable como carácter y está esperando que le ingresemos la palabra. En este caso le vamos a poner prueba de escritura. Le damos enter y nos lo escribe en pantalla. En el siguiente video vamos a hacer
complejidades y las vamos a ver en el diagrama de flujo. Vamos a ver otras figuras y su uso. Vamos, sigue adelante. Practica mucho. Hasta luego. Suscríbete y dale me gusta. Hasta luego.